Bendiciones abundantes, qué bueno que están con nosotros y nos acompañan en esta oportunidad. Un abrazo directo al corazón. Siempre es un gran privilegio poder hacer este contenido para todos ustedes. No importando si nos escuchan en la radio, en Facebook, en YouTube, le damos la más cordial bienvenida y estoy seguro, convencido, de que este episodio lo va a disfrutar muchísimo porque va a poder inspirarle, va a poder fortalecer su fe, escuchar la historia de mi invitado especial en este episodio que no se puede perder. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube ahora mismo. Puede seguirnos, Ministerio Sanador Vino Nuevo. Ahí puede seguir nuestra iglesia, nuestra congregación y todo lo que hacemos para que las familias puedan adorar el nombre del Señor. Bueno, quiero ir al grano porque hoy tengo que recorrer 30 años de historia en solamente 20 minutos. Mi invitado especial hoy es un hombre que amo con todo mi corazón. Es un gran siervo del Señor. Mi familia lo ama y yo sé que ustedes se van a regocijar de escuchar cómo comenzó todo en su vida. Es un siervo del Señor, cantante, es autor de las mejores canciones cristianas que han sonado, como El Burro, Quiero, Mi Barca, entre otras canciones que sonaron y que le dieron la vuelta al mundo hace 30 años cuando comenzó su ministerio. Pero eso no es todo. Detrás de su historia hay una historia de fe. No es primera generación de creyentes. Desde sus abuelos hasta su generación pasada han servido al Señor con pasión y le enseñaron que la fe todo lo puede y que cantarle a Cristo es el privilegio más grande de toda una vida. Hoy es un honor para mí recibir y entrevistar a uno de los pastores que más quiero y más admiro, el pastor y cantante Michael Rodríguez, que está con nosotros. Michael. Gracias, pastor. Qué privilegio estar aquí contigo. Qué privilegio es mío de poder juntarnos otra vez. Según tengo memoria, la última, y la tecnología me lo confirmó ayer, sí. La última conversación como esta que tuvimos fue hace 8 años y fue en San Juan, Puerto Rico, donde nos sentamos a hablar. Y mira, nos vemos igualitos. Sí. Es un ejercicio de fe. Eso es debatible, pero... Eso es debatible, pero lo pueden buscar en YouTube. Y en aquel momento, Michael, estábamos hablando de cómo Dios te da estas canciones y que lo que están viendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Nos resucitó con Él. Y te dio un ministerio que ya está cumpliendo 30 años y hay un gran evento que vamos a hablar de él en breve, el Viernes Santo. Y estamos todos entusiasmados, pero ya más adelante le hablamos al público sobre eso. Sí. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cómo fue que descubriste ese llamado que tenías para la música y para poder cantarle a Dios. Tengo que remontarme a la época de mis padres, ¿verdad? Mi papá canta. De hecho, si pongo a mi papá a cantar, no vas a sentir diferencia de quién está cantando. De veras. La voz de mi papá, yo tengo la voz de mi papá. Qué lindo. Entonces, Don Tomás Rodríguez Pagán es pastor. Él recuerdo cuando él era copastor en la iglesia de Vega Alta, en Tesalónica. Nosotros vivíamos en Naranjito, recién mudado de Nueva York para acá. Yo estaba bien pequeñito. Y comenzó, y obviamente el viaje era bastante largo. No teníamos las carreteras que tenemos ahora. Y entonces recuerdo que cada vez que íbamos a la iglesia nos podíamos tardar una hora y cuarto para ir a la iglesia. Y papi iba cantando todo el camino, todo el trayecto, y nos enseñó a armonizar a mis hermanos y a mí. Okay. Entonces yo creo que tu papá, para todos los efectos, era como el Spotify. Exacto. De hecho, yo aprendí de mi papá a no usar el carro, a no usar el radio en el carro. Okay. Al sol de hoy yo no escucho música en mi carro. Porque es mi momento para crear. Qué lindo. ¿Y lo aprendiste de tu papá? De mi papá. ¿Qué pasaba en ese carro? Estábamos cantando al Señor himnos y cánticos celestiales. Ya cuando llegábamos a la iglesia, ya el servicio había comenzado hacía mucho rato. Esos son los recuerdos que yo tengo de mi Señor Padre y de mi mamá. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana y un hermano. Muchos hermanos de crianza, porque la bendición de nuestra congregación fue que todos crecimos juntos. Y papi nos enseñó a hacer familia, Y es algo que todavía el sol de hoy trato de hacer dentro de la congregación. Cuando ves a tu papá en uno de tus conciertos o una de tus ministraciones... Me asustó muchísimo. Me asustó porque son zapatos muy grandes de llenar. Sí. Mi papá es excelente y
Yo siento una gran admiración por mi papá. Sí. Y por mi familia, porque al sol de hoy son gente devota a Dios. Mi papá tiene 82 años y ya se retiró de la pastoral, pero él está montado en un avión corriendo el mundo. No puede ser. Ministrando, ayudando a pastores, levantando la pastoral. Ese es el modelo que yo vi de mi papá. Uh-huh. Y los libros que ha escrito que han sido de mucha edificación a la iglesia. Y hay un libro que se llama el libro de bautismo, que se utiliza como estándar en Latinoamérica. Lo escribió mi papá. Wow. O sea, entonces, que recibe ese legado de fe. El curso preparatorio de bautismo, que se llama. Curso preparatorio de bautismo, lo escribió mi papá. O sea, que si tú llevas 30 años de ministerio... Papi tiene casi 60 y pico de años de ministerio. pero algo que me llama mucho la atención de mi papá es, primero, que es un hombre sumamente brillante, uh-huh. Poeta, tiene tantos atributos. Uh-huh. De hecho, yo siempre tengo un vacilón con papi, porque yo siempre que lo llamo, papi, necesito de tus servicios de abogacía. Después me dice, papi, necesito de tus servicios de maestro español. ¿Cómo se dice tal cosa? Y así siempre yo le digo, papi, y recuerdo que necesitaba hacer un solo, estaba grabando un disco y necesitaba un solo de armónica. Y un día lo llamo y le digo, papi, necesito de tus servicios de músico. ¡Por fin! Se me dio. Y él estuvo en una de nuestras grabaciones. ¿Tu papá también es músico? Mi papá toca la armónica, pero mi papá sí tiene una habilidad para las armonías, para hacer armonía. Entonces, eso es lo que hacíamos en el carro, ministrando al Señor. Y ahí yo desarrollé el oído por la música. Uh-huh. Y lo demás es historia. Wow. ¿Pensaste alguna vez, cuando empezaste en este caminar, antes de la música, cuando Michael Rodríguez, pues yo sé que no necesariamente nacer en un hogar con un padre pastor te garantiza tener un encuentro con Jesús? ¿Cuándo fue ese encuentro de Michael Rodríguez con la figura de Cristo? Yo podría decir 1991. La historia es larga. Y obviamente yo nunca le doy mucho partido a hablar del pasado. Sí. Creo que obviamente es mi convicción personal, que cuando la Biblia habla que seríamos testimonio del mundo, seríamos testimonio de la nueva criatura. A veces se le da mucho énfasis al viejo hombre. Claro. Y yo creo que si Dios tiró a ese viejo hombre en el fondo del mar, ¿quién soy yo para sacarlo hacia afuera? Lo que sí yo creo que la gente que estuvo a tu alrededor en tiempo pasado, esa gente son la gente que eventualmente van a estar dando testimonio de quién tú eras y quién tú eres en Cristo ahora. Uh-huh. Yo perdí a mi esposa muy jovencito. Yo perdí a mi esposa cuando tenía 20 años de edad. Me dejó con una niña de 8 meses de nacida. Wow. Son cosas que, ¿verdad? Perdiste a tu esposa teniendo 20 años de edad. Sí. Entonces yo ¿Te casaste y ella fallece cómo? Sí, ella murió aquí en la Florida. Recién mudado, yo estaba apenas saliendo del ejército en la transición de empezar una vida como civil. Entonces, en esa transición, ella fallece. Ella tuvo una enfermedad que le deterioró los tejidos de los órganos. Y eventualmente estuvo 23 días en el hospital, en ICU, y falleció. O sea, fue algo de repente. Wow. ¿Y qué edad tenía tu hija? Mi hija tenía 8 meses de nacida. 8 meses sí. de nacida. Entonces, obviamente, joven al fin, no sabía qué iba a hacer. Mis papás tuvieron que venir de Puerto Rico a ayudarme con todo el proceso. Mis papás fueron clave en todo esto. Y eventualmente yo regresé a Puerto Rico, pero como estaba tan rebelde y no estaba muy conectado con las cosas del Señor. ¿Culpaste a Dios por la muerte de tu esposa? Fue algo bien difícil. Fue una época muy difícil. Pero quiero decir que mientras esto estaba ocurriendo, Dios estaba abriendo puertas en el camino. Y esa rebeldía me llevó a separarme de Dios. No quería saber de las cosas del Señor. No quería que nadie me predicara. Pero Dios, que me ama tanto, utilizó la herramienta de la música para rescatarme. Tengo una amiga que se llama Saraí Díaz, ¿verdad? Que
era bien amiga de René González en ese momento y ella sabía lo que yo estaba pasando y estaba viendo esa rebeldía que yo tenía en ese momento. Y ahí ya nos conecta. Dijo, espérate, la única herramienta que tenemos es la música. Conectamos, hicimos amistad René y yo. Y ahí el Señor comenzó a usar a René para atraerme a sus caminos. No quería saber de predicadores, no quería saber de nada, absolutamente nada. Estaba bien rebelde. Pero Dios me ama tanto que utilizó una herramienta, la música, y trajo a René a mi vida. Y a nada más y nada menos que a don René González. A don René González. Que fuiste su saxofonista. Eventualmente fui su saxofonista. Aún la onda es que él empieza a decirme, ven a tocar conmigo. Y yo le decía, pero ya estoy en el mundo, yo no quiero saber. No, ven. Vamos a tener un jam section. Y el jam section se convirtió en el próximo jam section. ¿Tú empezaste tocando saxofón? Bueno, en la iglesia no. Yo empecé como baterista en la iglesia. Obviamente era bien malo. No, por favor, nunca me inviten a tocar batería porque era... pero empecé en los coritos en la iglesia y era el tiempo donde nadie o sea, se hacía la segunda parte en la iglesia. Yeah. Se hacía el devocional y después el que quería cantar en la iglesia, pues cantaba. Obviamente los cantantes que teníamos en la iglesia todos eran fatales. pero del piano se fueron todos los músicos. By the way, en la iglesia había un grupo que se llama Shekinah. Era un grupo de rock. Te estoy hablando de 1995. No, en 1975. Eso casi era una blasfemia. Pero papi utilizaba ese grupo de rock para evangelizar. Sí, porque para ese tiempo la iglesia era bien tradicional. Y la iglesia era prácticamente de jóvenes. Era una iglesia llena de jóvenes. Obviamente, papi utilizó el grupo de rock para irse a las calles a evangelizar. Por eso que soy muy apasionado del evangelismo. Entonces, pues eventualmente los muchachos de la banda, pues ya fueron creciendo, se casaron, algunos se fueron para el ejército y el grupo se desarmó. Nos quedamos sin músico en la iglesia y había un piano viejo, ¿verdad?, que nadie usaba, y ahí empecé a tocar el piano con un dedito y después con dos y después con tres. Nunca me desarrollé como buen pianista, pero sí tenía que... Fuiste descubriendo. Sí, pero tenía que acompañar, o sea, un pianista malo más los cantantes malos que teníamos en la iglesia. Pero suena chistoso, pero es bien importante, porque yo mismo decía, Señor, trae a otro. Ajá. ¿Qué yo hago aquí? Pero yo no sabía que Dios iba a utilizar esa plataforma y tratar de conciliar todas estas dinámicas de gente que realmente querían hacerlo para Dios, que no éramos expertos, no éramos profesionales, pero había una cosa, el deseo de hacer algo por el Señor. Y nunca yo pensé que esos tiempos tan difíciles que no entendí en ese momento iban a desarrollar un oído musical y todo lo que Dios ha permitido que para su honra y para su gloria podamos traer para edificación a la iglesia. ¿Tú recuerdas ese momento donde por primera vez una canción tuya tocó una vida? Que tú dijiste, wow. Pues mira, la realidad es que yo empecé a componer, hay que ir para atrás, porque también yo sigo tocando con René y tocando con muchos ministerios, y yo nunca he tenido pasión para estar detrás de un micrófono. Sí, eso es una... Esa es la realidad. El que te está viendo por primera vez no te lo cree. No lo va a creer y obviamente al que no le gusta el caldo se le dan 3 tazas. Entonces, primero que era bien tímido, tartamudo. Y hay días donde yo no tengo la bendición que tengo hoy, que estoy fluyendo. Tenía mucho problema de aprendizaje hasta el sol de hoy. Sí. Todo el que está cercano a mí sabe las luchas y las batallas que tengo en lo personal, y no tengo temor en decirlo. Claro, o sea, son situaciones que para mí estar detrás de un micrófono me cuesta. Mientras todo el mundo quizás puede estar diciendo, la oportunidad de mi vida, yo trato de, por lo contrario, de no ser partícipe de ella. Porque como le dije a la iglesia hoy, a mí el Señor me habló muchos años atrás y me lo confirmó en este tiempo, que Él me llamó a ser mano. Las manos no hablan. Wow. Entonces... ¿Identificas con Moisés? Que cuando el Señor lo llamó, le tuvo que poner a su hermano. Sí. Y Moisés le presentó como excusa al Señor y le dijo, yo soy tartamudo, a mí no me llames. O sea, yo siempre le he puesto excusa al Señor. Sí. Y tú lo sabes porque hoy hablamos de esto fuera de cámara, donde ya tú puedes seguir, o sea, tú te le puedes escapar a Dios.
Muchas veces. Hasta que se te acaba la gasolina. Hasta que se te acaba la gasolina. Y ahí es donde uno dice, no, Señor, pues entonces Dios te pone en posiciones, ahora mismo en la pastoral. Yo no tengo la habilidad de ser pastor. O sea, no tengo... pero Dios dice, bástate de mi gracia. Sí. Lo único que yo no quiero es ser infiel. Claro. Entonces, si el corazón de uno no es ser infiel a Dios, Dios se va a poner gente en el camino para que todo vaya fluyendo. Ayer mismo estábamos ministrando y todo el equipo de trabajo iba haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Sí. Entonces ahí uno dice, wow, es Dios el que está trabajando en todo esto, porque lo importante en todo esto es buscar de cualquier manera estar bajo el agrado de Dios. Eso. Lo demás, él se encarga de hacerlo. ¿Y cuál fue ese momento donde una canción tuya, por primera vez, dijiste, Dios me está usando? Bueno, la realidad es que son muchos los testimonios. Yo podría... mientras quizás los del mundo estén buscando premios y Grammys y todo esto, cada vez que una vida viene a los pies de Cristo o uno escucha un testimonio de cómo una vida fue trastocada o restaurada, transformada por el poder de Dios, que es no en la música ni en las habilidades, sino en el contenido de su palabra. Y yo siempre he sido muy cuidadoso de que sea la palabra la que corra en nuestras canciones. ¿Por qué? Porque la gente busca pegar una canción. Los del mundo buscan pegar una canción. La Biblia dice que todas las cosas pasarán, sí, pero su palabra no pasará. Significa que como Amazing Grace todavía está vigente en el día de hoy, fue un hombre que hace 150 años atrás la escribió. Sí. Nosotros tenemos que buscar eso, que sea la palabra de Dios la que corra. No te augura un éxito, o no, quizás tú no lo vas a ver con tus ojos, ¿verdad? El que sea de edificación, porque lo hiciste para el Señor, pero posiblemente 20 años después, o quizás ya yo esté en la presencia de Dios, y esa canción llega a su propósito, para que se levante el próximo Gigi Ávila o el próximo Billy Graham, porque Dios hizo provisión cuando tú eres capaz de escuchar la voz de Dios y dejar que el depósito de Dios llegue, porque yo no tengo la habilidad, yo no tengo la materia gris en la cabeza para escribir lo que he escrito para Dios. Este Viernes Santo, en Ministerio Sanador Vino Nuevo, en nuestra iglesia, va a haber una gran fiesta. 30 años de Michael Rodríguez. Y el Viernes Santo, que es un momento muy oportuno para que podamos invitar a un amigo y que usted pueda llegar. La dirección va a estar en pantalla en ministeriosanadorvinonuevo.com. Ahí están todos los detalles de cómo usted puede llegar. Es gratis, es totalmente gratis. Lo único que tiene que traer un amigo, venir con su familia y llegar a las 7 de la noche, porque las puertas abren a las 7 de la noche. Ese día vamos a estar hablando en breve de lo que va a estar pasando, pero quería dejarle saber, antes de que usted haga otra cosa, compártale esto, porque allí vamos a estar escuchando a Michael, a sus canciones, con su banda en vivo, con la administración. Y yo sé que va a ser un viernes espectacular, así que le vamos a esperar a todos. Pero 30 años no son pocos, o sea, son 3 décadas. Sí. ¿Qué ha significado para Michael Rodríguez esta trayectoria de 30 años en la música? Sobre todo, ser cuerpo de Cristo. La bendición más grande que yo me llevo en estos 30 años es que donde quiera que hemos ido, hemos dejado amigos. Hemos dejado amigos, pastores, iglesias, que hoy día sé que si Dios me tira de un avión, obviamente con un paracaídas, sé que donde caiga tendré familia en Cristo. Y para mí esa victoria, el mundo entero. He tenido la bendición de correr toda Latinoamérica, Europa, Rusia, Francia, Italia, Noruega, todo Alemania, toda Europa, y no una o 2 veces, en muchas ocasiones. O sea, que para ti son significativas las relaciones. Definitivamente. Yo creo que si no logramos ser parte del cuerpo de Cristo, fracasamos como un ministro. Estoy de acuerdo. Voy a entrar en un tema complicado, pero este mundo del ministerio y lo que Dios te ha llamado a hacer, conozco tu historia, eres mi amigo hace mucho tiempo y eso es un honor que tengo. En los campamentos de verano escuchábamos tu música y te vimos ministrar, y yo le decía a mi hija que Dios siempre cumple los sueños, porque aquella figura que yo veía en las tarimas
cantando Esfuérzate y sé valiente, Mi barca y todo lo demás. Jamás pensé que serviría a nuestro lado y tendríamos el privilegio, un honor, pastor. el mío y el de mi familia, de caminar juntamente contigo y con la tuya, que es una familia tan especial. Y anoche mi hija y yo escuchábamos tus canciones y mi hija está descubriendo tu repertorio otra vez y decía, papi, estoy escuchando las canciones de Michael. Y me lo dijo como con seriedad. Y yo pensaba que me iba a decir algo, ¿verdad?, que le chocó. Y yo le digo, ¿y qué te pareció? Y me dice, esas canciones son bien buenas. Y ella tiene un gusto musical. Yo le di 20 pesos para que dijera eso. Pero el ministerio yo sé que está lleno de momentos lindos, la mayoría de ellos, Sí. pero también de momentos muy duros. Y hay gente que pudiera estar descubriendo tu música ahora y estar pensando, ¿por qué Michael Rodríguez como que de momento desaparece y la música desaparece? ¿Qué pasó en la vida de Michael Rodríguez que hubo una pausa como que muy prolongada, ¿no? Yo creo que Dios no le da gloria a una sola persona. Yo tengo un refrán que dice que la fama es solamente una prostituta que siempre anda buscando un nuevo amante. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Para que sea su gloria exaltada. Él levanta a un ministro, lo baja, levanta a otro, pero su gloria se mantiene. El que persigue buscando esa gloria, pues obviamente se desenfoca. Entonces hay periodos donde Dios te guarda. Entonces esos periodos son muy hermosos porque ahí es donde el carácter de Cristo se va desarrollando en uno para una nueva temporada. Entonces yo creo mucho en eso. Yo nunca fui yo nunca pensé, ¿cómo te puedo decir? nunca estaba con posters ni buscando promociones. Y no es que me crea el más humilde del mundo, es que como no era mi Pero es que me intención. contaste al principio que eras tímido. Seguro, pero aún así mi papá nos enseñó desde pequeño que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la mano derecha. De hecho, hay una canción que vamos a estar estrenando en el concierto que habla de eso. De cómo el apóstol Pablo nos enseña a hacer las cosas para Dios y que eventualmente sea la gente la que diga, la que hable. O sea, ¿qué decía Jesús? ¿Quién dicen ellos que yo soy? ¿Qué piensas tú que yo soy? Pero él no andaba por ahí haciendo promoción. O sea, que entiendes que Dios te guardó por un tiempo. Sí. Y el que yo no esté en Spotlight o que esté siendo renombrado en tendencia, o en las tendencias, no significa que no se esté haciendo la voluntad de Dios. La realidad es que, mire, yo llevo muchos años con los presos. Y créeme que yo he intentado venderle un CD a un preso, pero nunca me lo compra. ¿Me entiendes? O sea, la realidad es que la gente confunde la victoria de Dios con el éxito. Entonces, Dios no nos llama a ser gente exitosa, aunque ser exitoso no es malo. No, claro. Pero nosotros como cristianos no andamos buscando ni aplausos, ni reconocimiento, ni el éxito, porque lo que vale en Cristo es ser eficaces. Entonces, si el éxito es lo que nos define, entonces Dios se equivocó cuando envió a un pastor a ser pastor de 20 en África. Claro. Pero cuando Dios nos llama a su presencia y dice, ¿qué hiciste con el talento que te dice, Señor, me pusiste para 20, pero logré con mi cometido como ministro y siervo tuyo? Señor. Entonces, ahí es donde le dice, ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te tendré. Si yo logro eso, de hecho escribí hace muchos años atrás una canción que le escribía a Lemuel Rivera, dice, ¿de qué me vale estar de pie frente a los hombres y en tu presencia 6 pies bajo tierra? Wow. Entonces, yo lo que quiero es que si alguien me está escuchando, que procure servirle a Cristo en espíritu y verdad, y servir en espíritu y verdad es ser honesto con nosotros mismos, de que aquí la gloria realmente es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Michael, ¿qué desafíos has enfrentado en estos 30 años y cómo has visto la fidelidad de Dios en tu vida, en tu ministerio? Que Dios es bueno, es fiel. Ahora mismo yo como padre estoy pasando lo que pasaron mis padres conmigo, ¿verdad? Sí. Un tiempo donde algunos de mis hijos están un poquito desenfocados. Pero yo un día me senté con mi esposa y dije, ¿sabes una cosa? Le pasó a mis papás. Claro. Le pasó a mis papás. Y
al final, cuando yo me vi, que es parte de mi testimonio, yo estaba tocando en un nightclub en Virginia Beach, Virginia. Y recuerdo que era una nevada y yo estaba tocando música rock de aquella época en un nightclub. Y yo estaba tocando y de momento empecé a llorar. Sí. Y el dueño del grupo dice, brother, go home, man. You're messing up the gig. Tú sabes. Y yo me fui. ¿Pero por qué empezaste a llorar? Saber. Yo lo que sé que me entró, no fue tristeza, fue como que, what am I doing? No encuentro propósito en lo que estoy haciendo. Me monté en el carro y me acuerdo que ahí mismo en el nightclub estoy yo así llorando. Digo, Señor, si tú eres real como mi mamá y mi papá. Y ahí ya René había bregado conmigo, todo el mundo había, pero nadie podía tomar la decisión por mí. Por más que me ayudaran. Pero eventualmente en ese momento en el carro dije, Señor, si tú eres real como mi mamá y mi papá tan servidos toda la vida, porque el ejemplo de ellos de vida en Cristo, o sea, son gente comprometida con la verdad. Y dije, Señor, si tú eres real, entra en mi corazón. Y recuerdo que llegué a casa de mi hermana llorando y mi hermana se asustó y dije, ¿qué te pasa? Y dije, no, just leave me alone. Me fui al cuarto y lloré tanto esa noche. Y no fue de tristeza, era como que sí. A todos nos llega ese momento. Pero recuerdo que el Señor me tomó la palabra en ese momento. Si tú eres real, quítame esto, yo quiero servirte. Y desde ese momento de adelante hasta el sol de hoy, nadie tuvo que orar por mí, nadie. Es que cuando tú realmente decides cansarte y hastiarte, como pasó en el día de ayer con un hermano, sí. hastiarte del mundo y decir, no hay nada más glorioso que su presencia. Sí, Señor. Sí, entonces, la Biblia dice que el que vive por la palabra, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando tú vives por la palabra y en el diseño de Dios en su palabra, no tienes que impresionar a nadie. ¿Entiendes? Yo creo que entre más calladito tú te veas, por más que tú trates de no llama la atención, Dios te pone en alto. Es una relación directa con Él. Y eventualmente, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Han sido tantas canciones, han sido tantas ministraciones. No todas están en las plataformas digitales, porque son tantas que tienes un repertorio muy grande. Y para cerrar, Michael, ¿por qué este concierto de Viernes Santo es tan especial? Primero que conmemoramos la victoria de la cruz. Yo les pido a toda la audiencia que de alguna forma pues se traigan a su familia, a sus amigos. Yo tengo muchas expectativas en Dios de que vidas vengan a los pies del Señor. Termino haciendo este testimonio, he escuchado especialmente en el Ministerio de las Cárceles. Tengo tantos testimonios que contarles, pero uno de los testimonios más tremendos fue en una iglesia en Salinas. Nos invitaron una vez a mí y a Rafi a ministrar. Y el pastor de la iglesia dice, antes de que termine, quiero que ustedes conozcan a alguien que ustedes le ministró en las cárceles. Esta persona recibió al Señor en la cárcel, se preparó como ministro y hoy sirve en esta congregación. Wow. Yo creo que él quiere conocerle en esta noche. La gente comenzó a aplaudir, se ponen de pie todo el mundo. Yo mirando a él donde estaba y era el pastor de la iglesia. Ay, qué lindo. Entonces, obviamente son cosas que pasan que son muy... podría estar toda la noche testificando. Recuerdo una vez que me robaron mis saxofones. Ahí estaba René, era un proyecto donde estaba un concierto que se llamó Uno. Que era, René, Marcos Vidal. No, éramos René, Samuel Hernández, David Quiñones. Éramos todos músicos y nos acompañábamos los unos a los otros. Recuerdo que en el último ensayo, y le puedes preguntar a todos ellos, me robaron mis saxofones. Wow. Me paré en un sitio y me llevaron mis instrumentos. Recuerdo que Ramón Cruz, que era el baterista en ese día, cuando oramos, dijo, no van a poderse ofrecer va a pasar como el arca del pacto, no van a poder ofrecérselo a sus dioses. Y así oramos, pum, pum, pum. Eso fue viernes. El sábado yo tuve que tocar con instrumentos prestados, porque era el concierto.
El domingo yo tenía mis saxofones para atrás. Wow. ¿Por qué? Porque cuando fueron al caserío, ¿verdad? Había una tarjeta mía dentro de los instrumentos y el big shot del caserío, dueño del punto de droga. Del punto de droga dijo, ustedes van y le regresan esos instrumentos a él porque él, cuando estaba yo en la cárcel, me fue a visitar. Wow. Y el domingo yo tenía mis instrumentos para atrás. Son cosas que hace el Señor poderoso. que nosotros no podemos sacarle partido porque no es que yo sea un Superman. Seguro. Es que Dios es fiel. Y cuando tú buscas honrarlo, sí, las cosas se dan. Se dan. Y este viernes va a ser una celebración impresionante que queremos recibirle a todos. Vamos a celebrar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero sobre todo, usted va a escuchar más de estos testimonios acá en Ministerio Sanador Vino Nuevo. Usted puede buscar más información en este enlace que está acá o puede entrar a ministeriosanadorvinonuevo.com para que tenga la dirección. Comenzamos a las 7:30 de la noche, Viernes Santo. Miércoles estará con nosotros Angélica Torres predicando la palabra. Viernes el concierto conmemorativo del 30 aniversario de Michael Rodríguez y domingo vamos a tener una celebración de resurrección extraordinaria que usted no se puede perder. Así que les invitamos, pero antes de cerrar, vamos a cerrar con una nota de restauración. Te voy a invitar para hacer otra entrevista porque se me quedaron la mitad de las preguntas y he hecho un picadillo de todo el libreto que tenía, pero la gente puede escucharte hablando de cómo perdiste a tu esposa a los 20 años, te quedaste viudo con una niña de 8 meses. Pero en tu vida también ha habido un mover de restauración poderoso. Sí. Y en este último minuto que me queda, yo no puedo dejar fuera la oportunidad de que tú me contestes y le digas al público, el Señor te regaló otra esposa. Sí. Y en estos 30 años de trayectoria ministerial, ella ha sido muy importante en todo lo que tú has hecho. ¿Qué significa el nombre de Vanessa Rodríguez para Michael Rodríguez? Wow. No me vas a hacer llorar esta vez. Pero Vanessa es un baluarte. Hay un viejo refrán que dice que de cada hombre... Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Vanessa ha sido muy sabia. La palabra que define a Vanessa es sabia porque ella supo hacer el balance. Yo nunca me perdí ningún juego de baloncesto a mis hijos. Ninguno. Yo tengo 5 hijos. 5 hijos. Yo atravesé un divorcio también. Y eso, yo creo que eso fue el momento más difícil de mi vida. Fue ese divorcio. Pero Dios me rescató, me levantó y me trajo a Vanessa. Ella ha sido el enlace con mis hijos. Mis hijos, no hay diferencia entre ellos, aunque son de mamás diferentes, ¿verdad? Y se criaron juntos. Wow. Aunque no vivían en nuestra casa, Vanessa se encargó de buscar la manera de enlazarnos. Ese sería un buen detalle para hablar en la próxima entrevista, claro. Porque cómo Dios es capaz de levantarte de un no entiendo. Y yo creo que mucha gente pasa por ahí y a veces la iglesia no hacemos provisión en llevar a la gente a conciliar las interrogantes. Sí, Señor. Y las marcas que la vida nos deja. Los no entiendo. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Yo he visto la mano del Señor. Y yo nunca he sido una persona de tristeza. No he experimentado las tristezas en mi vida. No. Sí he tenido decepciones. He tenido momentos donde mi humanidad se duele hacia traiciones también de amistades, y en este momento estoy viviendo una también, pero Dios te va enseñando a entender los procesos de cada cual, a no tomar las cosas personal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que están y entonces yo entiendo que Dios es un Dios que nos va rescatando de nosotros mismos y nos va capacitando a entender que a veces pasan cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Cuando hay dificultades de criterios de muchas personas. De hecho, Dios está tratando de que hoy es estos tiempos donde todo el mundo tiene una opinión, pero no tienen respuesta. Sí. Cristo es la respuesta. Pero eso será para otro día. Pero Dios ha sido fiel. Vanessa ha sido esa persona clave. Y lo que soy es por el Señor, por mi familia
y por esta mujer tan hermosa que es mi vida. No hay palabras. Michael Rodríguez estará en concierto celebrando sus 30 años en Ministerio Sanador Vino Nuevo en la ciudad de Orlando, así que compártale este enlace a alguna familia de Orlando, Kissimmee, toda la Florida Central puede venir y por supuesto gozarse con nosotros es gratis. Viene gente de California, de Miami, de Puerto Rico que ya han registrado de Tennessee su asistencia y qué mejor manera que celebrar un Viernes Santo adorando a Dios por la vida y por la resurrección que por supuesto, como dice nuestro tema, nos resucitó con él. Michael, te felicito. Gracias, pastor. Qué honor estar contigo. Vas a regresar, por supuesto, a otra entrevista donde vamos a hablar de más detalles. Tu invitación a todo el público que nos está viendo para este Viernes Santo. Les esperamos este próximo viernes. Que la paz del Señor sea con cada vida. Nos vamos a gozar. Sí, señor. Les esperamos el Viernes Santo. Comparte este video, comparte esta entrevista y oro a Dios en esta oportunidad para que si algo de esta entrevista ha tocado tu corazón y la historia de Michael yo sé que te ha tocado, abra su corazón a Jesucristo. Hoy puede ser el día de salvación y así como Dios levantó a Michael de las cenizas de los procesos más profundos de su vida, lo puede hacer contigo porque en el Evangelio dice que aquel que acepta a Cristo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las tormentas, las inundaciones, pero su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y es mi oración hoy que si usted no ha aceptado a Cristo y esta historia le ha impactado, abra su corazón, invítelo a su vida para que hoy sea día de salvación sobre la casa y sobre los suyos. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo para todos, directo al corazón. Bendiciones.